Bueno, hoy tenemos unas visitas bastante mezcladitas. Vamos a hablar de varias cosas. Juan Carlos, vos hiciste La Oca. Sí. Obra que forma parte del ciclo, que no es la que se vio hoy. Osvaldo Bonet, que fue uno de los... Director, ¿no? Sí, el director y uno de los impulsores de esto. Sabés que la versión que se hizo en este ciclo la dirigió su hijo Joaquín. Me gustaría que me cuentes algo de Osvaldo en particular y de lo que fue La Oca en ese momento. Bueno, de Osvaldo puedo decirte que ensayamos en su casa, así que tuve la dicha de conocer esos pequeños que hoy son unos grandes. Osvaldo era un tipo tan generoso, tan, ¿cómo explicarte?, tranquilo para ensayar, para trabajar. Y el día que nosotros ensayamos por última vez acá en el Picadero, nos fuimos con Novoa, estaba Amanda Beitía, Margar Alonso y Elisa Páez, Sí. que nos acompañaban, y cuando estoy en mi casa como a las 2 de la mañana o 3, me llama Novoa diciéndome: el Picadero está en cenizas. ¿Qué estás diciendo? Bueno, vine corriendo y encontré nada, no había nada. Juan, yo lo he preguntado varias veces y no todos tenían la misma sensación. ¿Tenías miedo vos? ¿Sabías que eso podía ocurrir? ¿Te sorprendió? ¿Sospechaban? No pensé. Estábamos atentos, Sí, por supuesto. Sí, como se estaba todos los días. Exactamente, pero jamás pensé que iban a quemar el Picadero, jamás. Quiere decir que no llegaste a hacer La Oca en el Picadero. No, No, lo no estrenamos en el Tabarís, que de alguna manera nos benefició, Sí. porque estábamos en calle Corrientes, en un teatro divino, pero fue un impacto muy grande. Yo tuve la dicha por mi trabajo de estar en Suecia en unos años después, y cuando se enteraron que yo pertenecía a Teatro Abierto, las radios me vinieron a hacerme reportajes porque no podían creer, no entendían, querían que le explicara exactamente qué había pasado porque no lo podían concebir. Sí, de esto hemos recibido testimonio a lo largo de todo el ciclo, de lo que significó en el mundo Teatro Abierto. No hay antecedentes, y tampoco ocurrió después, nada. Vos decías que pasaron al Tabarís, y en el Tabarís, Francisco, se estaba haciendo una revista por la noche. Teatro de revistas. Sí. Y aparecen estos señores a hacer teatro abierto, y vos, que eras el acomodador, o uno de los acomodadores del Tabarís, te encontraste con esto. ¿Cómo Inesperado. fue esto? Inesperado. ¿Cómo fue? Inesperado. Y ya venían tanteando la sala, Ajá. porque venía Grasso, Ajá. Brandoni, el mismo Carela, Ajá. y ahí arrancamos con un éxito rotundo. Sí. Tal es así que había que echar la gente de la calle. Ah, sí. ¿Y cómo era eso en cuanto a los tiempos, a armar? ¿Era otro tipo de público, el que venía por la tarde? ¿Ustedes tenían que preparar para que después el público de la revista que venía a la noche? ¿Cómo era eso ahí adentro? ¿Qué se comentaban? Bueno, los comentarios... Entre ustedes, digo, ¿no? Sí, no, los comentarios de nosotros eran buenos. Eran buenos porque las obras que después vimos, Sí. el acompañamiento, Gris de ausencia, hicieron un capote bárbaro. Sí. Funcionaron muy bien. Funcionó muy bien. Sí. Y a la noche el comentario entre nosotros era que, lo ya dicho, que iba todo viento en popa. ¿Tenés alguna anécdota? ¿Recordás alguna anécdota, alguna cosa así? Porque uno ve las fotos, ¿no? Hoy, con el paso del tiempo, esas fotos en blanco y negro del maravilloso libro de Julie, y ve, como vos decías, la vereda llena de gente, pero
como de otro tipo de público, seguramente que el que iría a la noche a ver la revista de Corona y de Local. Venían muchos valijeros. A la noche. A la tarde A la también. tarde también. ¿También? A la tarde también. Se hacían su tiempito Haberlo sabido. para ver las obras. Sí, Y eso era lo que primero llegaban. claro. Y ya te digo, tal es así de que teníamos que cerrar las puertas. Ya. Porque hasta... ¿Le servía al espectáculo de la noche? No. Quiero decir, arrastraba público, había rebote, al llenarse... algo quedaba. Sí, ¿no? Algo quedaba dado vuelta. Claro. Se Dando había vuelta. producido un movimiento tan grande que terminaba beneficiado todo el mundo Sí, gracias a eso, ¿no? Y después estábamos los que no formamos parte de Teatro Abierto, Enrique. Claro. Pero era una época en la que vos ya estarías pergeñando tu salsa criolla. El 81 estaba pergeñando Pan y Circo, que fue mi primer espectáculo, digamos, que salió del ámbito del Café Concert, que lo estrené en el Liceo, con dirección de Antonio Gasalla, y con Tina Serrano y Linda Pérez y un elenco. Estaba pergeñando, porque en aquella época de dictadura yo no podía pergeñar salsa criolla en mi sano juicio, porque si yo iba a decir todo lo que dije en salsa criolla... Bueno, pero recordemos un poco, porque, digamos, 131% de inflación en el año, el 40% de devaluación del peso. Sí. Era 6.000 millones de dólares la pérdida de YPF, que era en ese momento la única empresa petrolífera del mundo que daba pérdida. Sí. Devaluación tras devaluación. Tal la cual. famosa frase de el que apuesta al dólar pierde. Tal cual. Ese era el contexto. Eso era el Con Viola contexto. recién Y asumido. era de lo que yo hablaba eso en el Café Concert, en Michelangelo, en el Gallo Cojo, donde iba en el 80, 81, el show de Enrique Pinti, Bote Pinti, pero no me atrevía, yo tenía salsa criolla en la cabeza y no me atrevía a hacerla todavía, pero Pan y Circo sí, porque Pan y Circo iba a ser la historia del mundo. Entonces, al contar la historia del mundo, podía yo meter como tiro por elevación toda una serie de cosas que se aplicaban a la Argentina, hablando de la Revolución Francesa, de ¿Qué todo. pensabas vos de Teatro Abierto, Enrique, Yo en esa estaba... época? Vos eras público, eras espectador. Totalmente Sí, público. Contame, porque bueno, eso es... primero pensaba en la... digo, ¿y por qué no me convocaron? Y después dije, claro, porque si yo estoy haciendo una cosa, porque qué raro que no me convocaron. Después me dijeron, no, pelotudo, no hay que convocarte, esto es autoconvocatoria. Exacto, claro. No tenés que tener timidez, tenés que ir y decir, yo vengo a hacer cualquier cosa. Cuando me avivé ya era tarde. Pero había ido a ver todas las obras. Lo que a mí me impactó fue la convocatoria y la autoconvocatoria. En aquella época no había ni Facebook, ni redes sociales, no había nada. Fue puro boca a boca. Fue una gran parte del pueblo, por lo menos de nuestra ciudad, de Buenos Aires, y del Gran Buenos Aires también, que se autoconvocó, porque está bien que el hecho del incendio del Picadero encendió a la gente y dijo, bueno, esto ya no puede ser. No puede ser que la única voz de semi-protesta que hay la quieran aplastar quemando un teatro. Esto había ocurrido por las hordas fanáticas religiosas con Jesucristo Superstar. Claro, habían incendiado habían incendiado el Argentino y habían incendiado el Nacional, que nunca se pudo comprobar si realmente había sido intencional o no. Cuando estaba haciendo una revista, Juan Carlos Calabró, Susana Jiménez, y la excusa era porque había un cuadro de dos mujeres desnudas con una especie de lesbianismo, y lo habían quemado el Teatro Nacional con Susana Jiménez a la cabeza. Yo estaba cenando con Susana, también por el 81, estaba cenando en Los Años Locos, y cuando me vinieron a decir que habían quemado el teatro, nadie lo pudo creer, salimos todos corriendo para sentarnos en el bar. Entonces, ante esas aberraciones y ante esas, digamos, flagrantes faltas a la más mínima libertad, creo que la gente se solidarizó con todo, y por lo tanto, sin necesidad de Twitter, sin necesidad de redes sociales, la gente hizo una red social auténtica y verdadera, a lo que nos sumamos todos. Ahí sí nos sumamos todos. Yo hice cola en el Tabariz 80 veces para ver las obras, porque yo quería integrarme a esa manera de... Y yo creo que toda la gente que estaba, el 99,9%, iba a protestar al teatro, sin protestar, sin gritar, pero iban a demostrar su
hartazgo ya, por una dictadura que se estaba deshilachando, pero que parecía muy fuerte todavía. Sí, claro, digamos, uno con el tiempo uno puede descubrir que ya se estaba deshilachando, pero en el momento no, para nada. Hasta con las todos Malvinas, estos datos las Malvinas, eso estaba instalado ahí para siempre. Entonces, esa sensación la tuve en el año 79. Estábamos haciendo un libro sobre una novela de Sábato, sobre una novela de Cambaceres, Sin Rumbo, con Rodolfo Mórtola, un director de cine, y la adaptación la hacía Sábato, la adaptación, y nosotros, él me llamó para que yo lo ayudara con el guión. Estuvimos todo el año 79 y rebotaban la idea del guión desde los entes calificadores. La idea del guión directamente no les gustaba. Un estanciero que entra en crisis y se suicida era imposible de poder creer. Pero también, pero al mismo tiempo se les filtraban algunas cosas, como la película Tiempo de Revancha, por ejemplo, y otras cosas que no las pero veían ya fue en el venir, 80, ¿no? ya en el 81. Ahora, digamos, las batallas siempre son culturales y siguen siéndolo en otro contexto, con otra realidad, sin necesidad de hacer nada, porque ahora la cosa nos acompaña, digamos. Sí, es distinto. Pero Juan Carlos, ¿vos trabajabas en el Teatro Oficial en esa época ya? ¿O solo venías del Teatro Independiente, como la mayoría? Exactamente, pero ya formabas parte de los elencos del San Martín, ¿habías trabajado ya en esa época o no? Sí. Algunas, 2 o 3 obras. Porque había ahí una cosa también, digamos, también fue un poco el motor de esto. Cierta frase de algún director que dijo: no hay autores nacionales, por eso los teatros oficiales no programan obras nacionales. Sí. Y eso fue un poco lo que le encendió la mecha a Chacho Dragún y a Tito y a todos los que armaron esto. Sí, porque ¿no? fue también aparte de la protesta, fue también algo muy importante para demostrar la existencia de la dramaturgia argentina. Sí, claro, eso para mí. ¿Qué recordás de eso, Juan Carlos, vos, de tu estadía en los teatros oficiales? ¿Qué textos se hacían? Bueno, mira, yo estuve en Los Rústicos de Goldoni. Ya. Sí, ese tipo de teatro se hacía en San Martín. Se iba a los grandes autores, por supuesto. Pero sí escuchaba y sentía de que los autores se unían y comentaban y se agrupaban. Sí. Porque el teatro abierto, los autores fueron una parte importantísima. Yo recuerdo en el 70, yo la única vez que trabajé en el Teatro San Martín, hasta después del Burgués Gentilhombre, hace 2 años, fue en el 70, con una obra de Pavlovsky y de Hermes, que era Último Match, con Rodolfo Bebán, y dirigida por Conrado Ramonet. Y era una obra que hablaba de el ídolo y la masa. O sea, el boxeador que es creado por la masa y destruido por la masa. Y era una revolución ahí adentro, porque era una obra de Pavlovsky, era una obra argentina y era una obra que parecía hecha por locos. Y era un momento bravo todavía, en el 70 creo que todavía estaba en Onganía. Sí. Era una cosa bastante arriesgada. Fue la única vez que yo trabajé ahí en el San Martín y yo veía que la gente del teatro estaba medio como en guardia. Pero esto lo único que hace es contar que el teatro, la gente del teatro, siempre está dispuesta a resistir, a encontrar la manera de hacer sentir su voz, su descontento, su necesidad. Eso es lo que asombraba en Suecia. Sí. Claro. Es lo que preguntaban cómo era posible. El teatro independiente es la semilla también de todo eso, ¿no? El teatro siempre digamos, fue, ya lo hemos dicho aquí, pero no está mal repetirlo. Sin el teatro independiente era impensable el teatro abierto, no se hubiese podido hacer. Totalmente. Era toda gente que venía del teatro independiente. Yo recuerdo perfectamente todo el paso por Nuevo Teatro. Nosotros estuvimos juntos, y bueno, yo estuve 11 años en Nuevo Teatro y coincidimos en una obra que él protagonizaba, Los indios estaban cabreros, de Agustín Pisani, que hacía el Príncipe Tupa, que era gente por ese perfil, pues era el Príncipe Tupa. El primer protagonista, y pasamos al Odeón. Sí. Al sala en verano. Nos pasaron de la sala Fray Mocho, que la habíamos alquilado, nos pasaron al Odeón. Y trabajar enero, febrero y marzo con la sala llena del Odeón, para nosotros era un disparate total, porque era teatro independiente puro, Cusani, Farsátira, Boero, Asquini, Alterio, 58, 59. Francisco, este tipo de teatro del que están hablando ellos y que recibiste, digamos, casi como anfitrión en el Teatro Tabarís cuando se pasó, ¿este tipo de teatro se veía habitualmente en el teatro comercial? En el teatro comercial no. No. No se había visto.
Lo digo porque tampoco está mal pensar y hacer una especie de paralelo con la actualidad. Hay mucho teatro de este tipo hoy en la calle Corrientes. En ese sentido, totalmente, mayoría. Sí, la mayoría. Y el gran movimiento social, cultural que viviste fue ese, el de Teatro Abierto. El del Teatro Abierto. El del Teatro Abierto por la cantidad de gente que se reunía afuera, esperando dar la entrada, y la grande figura que presentaban los espectáculos. Que iban a las 5 de la tarde ahí a hacer eso. Bueno, muchas gracias por aquello, Juan, por aquello, Francisco, por haber querido estar, Enrique, Sí, por haber querido estar hoy aquí. Y estuve, sí, uno claro, está. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Porque esto también fue importante porque fue un movimiento de resistencia que se hizo junto con el público que acompañó. Si no, no hubiese tenido... Seguro hubiera sido ningún una eco. cosa de élite para Exactamente. 20, no, fue popular. Y la resistencia no se demostró adentro de la sala del público que iba a ver las obras, porque se enganchaban directamente en las obras. Ya. Claro. Una vez que empezaban las obras, quietito, el lío era afuera. Sí, no, porque Los además era esto, siempre lo hemos dicho, y no está mal recalcarlo, fue un evento artístico también, de muy alto nivel, no era solamente protestar, había un contenido muy importante de muchas obras que han trascendido, que se han seguido haciendo y que se siguen haciendo aún hoy en todo el mundo, así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Ya saben, esto es el homenaje a Teatro Abierto, aquí en la televisión pública.